Principio de genética. Vamos, no, esta no es. Principios. Ahí está. Aquí está, ¿no es cierto, chicos? A ver, dentro de los aprendizajes esperados, hay que entender la ley de la herencia. Hay que resolver problemas de la herencia. Hay que conocer qué es un gen, que es la base de la herencia. Y también hay que identificar cuáles son las características, ¿no? Adquiridas y también heredables. A ver, acá está nuestro amigo, bueno, que fue, ¿no? Nuestro científico Gregorio Mendel, que fue estudioso de la genética, ¿no? Él propuso dos leyes que vamos a ver paso a paso, poco a poco. ¿Por qué es importante la genética? A ver, ¿por qué es importante? ¿No? Cuando ustedes escuchan genética, ¿qué es lo que se les viene primero en su cabecita? ¿Ah? Lazos de sangre. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? ADN. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, otro alumno más. Cuando hablamos de genética, hablamos algo que se hereda de un progenitor, ¿no? Y tiene sus antepasados. Por ejemplo, ¿no? Una pareja de esposos que sean altos y sean morenos, obviamente sus hijos tienen que salir así, pues, ¿no? De modo que salgan rubios y salgan bajitos. Algo ha pasado, ¿no? Algo ha pasado por ahí, ¿no? Algo sospechoso. Pero a veces ocurre. Y ha habido problemas, inclusive en matrimonios, que dicen, no, pero ¿cómo va a ser mi hijo? Si tú eres moreno, yo soy moreno. ¿Y cómo mi hijo salió rubio? Dice así ¿no? El padre, ¿no? Ah, pero sucede que nuestro amigo Gregorio, él demostró que sí es posible de que ocurra, sí es posible. No, no tus padres, ni tus abuelos, sino tus tátaras, tus tátaras, tus tátaras y muchos tátaras, abuelos, que por ahí alguien ha de haber sido rubio. Y ese gen, el papá o la mamá lo ha tenido, pero no saben, no se han enterado, no lo han presentado. Pero ese gen ha estado calladito ahí ha estado entre la estructura genética. Pero se ha manifestado en algún momento en sus hijos. Ahí se ha manifestado, ¿no? Y eso ocurre no solamente en los seres humanos, también en los animales, en los vegetales, también ocurre eso. En los animales, por ejemplo, yo puedo tener una pareja de cuyes, ¿no? Un cuy negro y un cuy blanco, ¿no? Los dos se aparean, ¿no? Una hembra y uno macho. Los dos se aparean. ¿Y qué sucede? Que de repente ellos tienen 8 crías. De las 8 crías, unos salen al color del padre, otros salen del color de la madre, o sea, blanco, otros salen mezclados, negros y blancos, pero de repente por ahí uno salga con los mismos colores, pero por ahí con una tintura diferente. Por ejemplo, amarillo. Sale con 3 colores, negro, blanco y unas manchas amarillas. O sea, hay una mezcla. Y uno dice, ¿y por qué salió amarillo? ¿Ah? ¿Por qué salió? Si los papás son, uno es negro y la otra es blanco. ¿Pero por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Pero no sabes tú que de repente los padres de ellos, o quizá los tátaras,
hayan tenido ese color. Por ahí quizás el tatarabuelo haya sido color amarillo, ¿no? Y ha salido en la segunda o tercera generación, ha salido ese color. Eso es lo que nos enseña hoy día la genética, ¿no? Por eso que hay hijos que no son reconocidos. Cuando los hijos no son reconocidos, ¿cómo se demuestra? A ver, ¿quién me responde? Una prueba de ADN. Con el Claro, ADN. pues. Claro, pues. La prueba de ADN lo va a determinar todo y ahí sí no hay salida. No hay salida, ¿no? Y se han visto casos que a veces padres han negado a sus hijos pensando que no son sus hijos. Y al final, con una prueba de ADN se ha solucionado el problema, ¿no? Y así es. Bueno, la genética es una rama de la biología que se encarga del estudio de los mecanismos de la herencia y de las variaciones que ocurren con la transmisión de los caracteres hereditarios. A ver, yo les hago una pregunta. Dice la historia que el león ha sido una de las mascotas preferidas del hombre y que el león vivía en su casa del hombre. Dice por ahí una historia. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que haya sido verdad o haya sido falsedad? Verdad, Ustedes. que fue verdad. Bueno, hay demostraciones que sí, porque en miles de años este animal no ha tenido un comportamiento salvaje, no ha tenido, pero lamentablemente el hombre se dio cuenta de que este animal tenía fuerza, ¿no? Tenía fuerza. Entonces el hombre comenzó a prepararlos para la batalla, a prepararlos para una pelea. Y así como así, otros, el jaguar, el leopardo, ¿no? Porque el hombre se dio cuenta que ellos tenían fuerza. Y estos animales, con el transcurrir de los años, han ido adquiriendo ese comportamiento de animal salvaje, ¿no? Es igualito como los perros, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, en los parques, ¿no? Por ahí han visto un perrito que el dueño lo hace saltar, ¿no? Los hace saltar, los hace poner agresivos, según ellos, que les sirva como una protección ante la gente mala, ¿no? Y los adiestra, pero el animal se pone salvaje porque lamentablemente el hombre así los está domesticando. Y en el transcurrir de los años, que pasen más años, esta raza se está volviendo prácticamente salvaje y se va a volver salvaje. Al final, ese animal ya no va a querer vivir con el hombre, no va a querer vivir con el hombre, ya no va a querer, porque va a ser un daño, va a ser un daño, ¿no? Para la sociedad. Así como el león, ¿no? El león pues lo tienen lejos, está en la selva, ¿no? Otros los tienen enjaulados, ¿no? Entonces ese animal ya lamentablemente ya se formó así salvaje, porque eso ya viene de historia. Bueno, eso es lo que dice la historia, ¿no? Yo no he vivido hace miles de años para contarlo, ¿no? Pero así nos dicen. Entonces, el comportamiento también se puede considerar como una transmisión genética, que las crías lo pueden percibir por los padres, ¿no? Entonces, ya cuando la cría de pequeño ya nace salvaje, es porque ya adquirió lo de los padres que ya lo han obtenido. Entonces, estos no solamente pueden ser físicos, también psíquicos. Por ejemplo, una persona nerviosa, una persona que tenga una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, ¿no? Los médicos dicen
No, los médicos dicen que eso se transmite. Por eso que cuando una persona va a una consulta y le dice, doctor, siento dolores al pecho, por ejemplo, ¿no? Entonces el padre le dice, ¿tú tienes un familiar que sufre de corazón? Sí, sí tengo. Ah, no, ya fuiste ya, ya lo tienes ya, porque eso ya es hereditario. E inclusive dicen que hasta el cáncer es hereditario. Por eso, hoy día la ciencia médica está solucionando ese problema para que cada vez sea abreviado. Chicos, ¿alguna pregunta más? A ver, ¿me pueden decir? No, profesor, todo está muy claro. Vamos a hablar las terminologías. ¿Qué cosa es un gen? Un gen es una porción, ¿no? Por eso que le dicen es un segmento, ¿no? Es una porción funcional, ¿no? Del ADN. ¿En dónde se halla? Se halla un lugar llamado locus. ¿Y qué cosa es un locus? Locus es un espacio que se encuentra en los cromosomas, ¿ya? Entonces, este gen se puede representar con letras. Pueden ser minúsculas o pueden ser mayúsculas. ¿Y qué son cromosomas? Los cromosomas son estructuras visibles que se pueden ver por un instrumento de ampliación. Se puede ver. Y este contiene los genes. Entonces, los cromosomas se consideran homólogos. ¿Por qué? Porque sus partes funcionales, fisiológicas, no son idénticas y se les llaman, ¿no? Pares diploides. Más adelante ya les voy a explicar en qué consiste. Entonces, ese par de cromosomas, ¿por qué es par? Porque ellos se hallan de dos en dos. ¿Alguien sabe cuántos cromosomas tiene el hombre? A ver, por ahí, ¿quién me responde? A ver, acuérdense de los años anteriores. ¿Cuántos cromosomas tiene el hombre? A ver, ¿quién me responde? Le pongo su nota. A ver, ¿alguien me responde? Tiene 46. Tiene 46. Pero se llama también 23 pares. ¿Por qué? Porque se andan agrupados de dos en dos. 23 pares, de las cuales 22 son somáticas y una es sexual. 22 somáticas, ¿qué significa? Que pueden identificar a la característica física, ¿no? Y a la característica psíquica del individuo. En cambio, la parte el otro par sexual, eso lo determina el sexo. Si es varón o es mujer en el ser humano. Y si es macho o es hembra, si es un animal. Entonces, eso lo determina ese gen. ¿Ya, chicos? ¿Qué son alelos? Es lo que les hablé, es el par de genes, ¿no? Y estos se encuentran dentro del espacio que les hablo, ¿no? Que es el locus. ¿Ya, chicos? Y esto es importante, ¿no? Porque mide la capacidad de poder transmitir esta herencia, ¿ya? Dicen que también estos alelos pueden acortar el periodo de vida, ¿no? Y reducir la fiabilidad general o causar daño específico. Por ejemplo, la enfermedad Tay-Sachs, ¿no? que, que es una enfermedad por una acumulación de grasa, ¿no? Y eso se debe a los gangliósidos, ¿no? Que se acumulan en el cerebro. Esta enfermedad ya es antigua y ese se presentó pues en el tiempo, años antes de los años 1900 ya se presentaba esta enfermedad, antes todavía, ¿no? ¿Qué cosa es genotipo? Genotipo se refiere a las características psíquicas, ¿no? También se refiere a la constitución genética de esos cromosomas. Y el fenotipo se refiere a la característica, ¿no? Física, ¿no?
también se considera como un comportamiento del genotipo, ¿ya? Y eso se da en los caracteres biológicos del individuo, ¿no? Como por ejemplo el color de los ojos. Unos son ojos pardos, otros son ojos azules, ojos cafés, etc. También identifica el grupo de sangre RH positivo, negativo, ¿no? Universal, grupo O, grupo AB, etcétera, etcétera. Eso sería el fenotipo. Vamos a hablar del término homocigote, ¿ya? A ver, por favor, presten atención porque para los problemas hay que saber. Ya, a ver. ¿Qué significa heterocigote? Heterocigote, llamado híbrido, es un individuo cuyos alelos están en contraste. Y se representa por la letra 1 mayúscula y 1 minúscula. 1 mayúscula y 1 minúscula. ¿Ya, chicos? 1 mayúscula, 1 minúscula. Profesor, ¿por qué son 2 y no 1? Son 2 porque ya hemos dicho que son alelos y son de 2. ¿Estamos? ¿Preguntas? Además, el término hetero significa, ¿qué significa el término hetero? ¿Ustedes se acuerdan fracciones heterogéneas? ¿Se acuerdan o se acuerdan? Fracciones heterogéneas. ¿Saben cuál es la característica de las fracciones heterogéneas? Tienen diferente denominador. En este caso, heterocigoto significa tiene diferente alelo. ¿Ven? O sea, 1 mayúscula y 1 minúscula. Nada más. Por eso nomás. Ahora, el homocigote significa homo. ¿Qué significa? A ver, ¿quién me dice? Igual. Igual. Hay algunos que le llaman isocigote, pero más conocido como homocigoto. ¿Qué significa? Que ellos tienen una misma característica. En este caso, lo puedo, ¿no? Puede ser esta letra también, o puede ser también esta letra, pero ambos tienen que ser mayúsculas, porque es homo, igual. O puede ser minúscula, M minúscula, o puede ser N minúscula, pero tienen que ser minúscula para que sea homo, ¿ya? Homo. Homo significa igual. Igual en mayúsculas o igual en minúsculas. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Preguntas? A ver, Nasira. ¿Se entendió? A ver, por ahí. Sí, profesor. Ya. Vamos a utilizar el término dominante y recesivo. Acá le falta. Acá le falta, a este librito le falta. A ver, vamos a ver lo que es el término dominante. Acá lo voy a escribir algo chiquito. Algo, a ver, por acá, algo dominante. Y acá, recesivo. No hablan mucho de este caso. ¿Qué significa dominante? ¿Qué significa recesivo? El término dominante yo lo puedo representar con las letras mayúsculas. O si no, con una mayúscula y una minúscula. Ambos son dominantes. Pero el recesivo, muchachos, hey, niño, joven, presta atención. El recesivo es con letra minúscula. Minúscula, ¿ya? Siempre recesivo es con letra minúscula. ¿Ya? Nunca va a ser mayúscula, ni una de ellas. Las dos van a ser minúsculas. Pero, ¿qué significado tiene dominante y recesivo? Dominante es el que domina, pues, obviamente. Y recesivo es el que se deja dominar. ¿Se entendió? Recesivo es el que se deja dominar. Un ejemplito. A ver.
Una pareja de esposos. El varón es moreno, es bien moreno, y su esposa es blanca, es blanca. ¿Quién sería el dominante y cuál sería el recesivo? A ver, ¿quién me responde? Y le pongo nota ahorita. El hombre. ¿El hombre qué cosa El es? hombre sería el dominante. Ya, ¿y el recesivo? La mujer. La mujer. Es blanca. Entonces, ustedes tienen que saber diferenciar quién es el dominante y quién es el recesivo. A ver, otro ejemplo. A ver. Tenemos un par de conejos. Un par de conejitos. El conejo macho tiene ojos negros. Negros. Y la coneja tiene ojos rojos. Rojos, bien rojitos. ¿Quién sería el dominante? A ver, ¿qué dicen? Ah, les dejo para ahí una tarea. A ver, otro ejemplo. A ver, esa tareita usted la averigua. A ver, otro. Tenemos, a ver, ya. Tenemos una pareja de esposos. El esposo mide 1,80 m, ¿no? Más o menos, un poquito de altura mediana, ¿no? 1,80 m. Pero su esposa mide 1,60 m. ¿Ustedes creen que cuál sería el dominante? El esposo. ¿Ya? Claro, o sea, ustedes tienen que, a veces el problema a veces te ayuda, ¿no? Te dicen, el dominante es el esposo, el recesivo, ¿no? Te dicen. O sea, el dominante como es la contraria. A eso se le expresa con letra mayúscula. Muy bien, Manuel. Tenemos dos flores. Una flor color blanca y una flor color roja, ¿no? Si los genéticos intercambiaran sus genes, ¿ustedes creen que las futuras flores, qué color serían? ¿Cuál sería el dominante? ¿El rojo o el blanco? El rojo. El rojo. Siempre el que es escaso es el recesivo y el que es dominante es el que hay en abundancia. ¿Ya, chicos? Así que eso es lo que les digo. Hay que verificar porque todo es en animales y en vegetales. Este es un tema bonito, ¿no? Porque se entiende a la especie. Pero ojos, volviendo a las flores, hay casos de que las flores salen pintadas, o sale una mancha roja y el resto es blanco, o a veces sale rosado. Es como, por ejemplo, ustedes mezclan pintura blanca con pintura roja. ¿Qué sale? Rosado. Hay casos que sale rosado. O sea, como que si hicieran una combinación de colores en una paleta. Y acá tenemos un caso. A ver, ¿quién me puede leer esto en forma rapidito? A ver, te Yo, escucho. profesor, yo. De seguro has visto el rostro de Eva de Africana. Ella vivió en África. No, ya no sé ya. Uy, ¿qué pasó? A ver, ¿alguien más quiera leer? Nasira. ¿Ya te escucho? ¿El cuadro, profe? De seguro has visto el rostro de la Eva africana. Ella vivía en África cerca de 2000 años atrás y es nada más ni nada menos que la abuela de todos.
con unos 10.000 tátara antes del abuelo. Ya. Chicos, tienen que leer bien, ¿ah? Es 200.000. ¿Ya? Separen bien las tres cifras y ponen ahí el término 1000. ¿Ya? Tengan cuidado. Uy, veo fallas en matemática. Y acá veo que tienen un glosario, iba a decir otra cosa, un glosario de términos que de repente tienen alguna duda, que es un haploide, que es un gen, que es un dominante, ya les expliqué, pero ahí ya le complementan, es un diploide, que es un congénita, citogenética, cistrón, cariocinesis. Bueno, hay términos que ya lo hemos visto, pero estamos a 2 minutos. A ver, responde brevemente. ¿Qué es la genética? A ver, ahí lo tienen arriba, creo. A ver, por acá está. Acá está, chicos. Esta es aquella rama de biología que se ocupa del estudio de los mecanismos de la herencia y de las variaciones que ocurren en la transmisión de los caracteres hereditarios. A ver, chicos, eso apunten ya. Que la genética... Ya, a ver, está ahí Bastián, hola. Anda copiando. Sí, profe.